en los valles profundos del Pirineo navarro, donde el verde es tan intenso que duele a la vista, y la selva de Irati respira con el murmullo de leyendas antiguas, cuenta la tradición que Ortzi, el viejo dios del cielo y el trueno, vigila desde las cumbres. Dicen los mayores que su voz retumba en las tormentas más fieras para castigar la soberbia de los hombres y proteger los lugares sagrados marcados por sus ancestros. Pero para Javier, un inversor inmobiliario llegado de Madrid, todo aquello no era más que folclor rancio, un cuento de viejos perfecto para vender a turistas crédulos. No era más que historia antigua y superstición, hasta que el eco de un martillo contra una piedra milenaria le obligó a encarar la verdad que los pastores como Miquel habían protegido durante siglos con su silencio y su respeto. ¿Sería posible que las advertencias susurradas junto al fuego fueran reales? ¿O habría un secreto mucho más humano y terrenal detrás de la leyenda del dios del trueno? Antes de revelaros lo que se escondía en las entrañas de aquella montaña profanada, os invito a hacer una pausa. Comentad aquí si en vuestra tierra, en vuestro pueblo, existe alguna leyenda que los mayores todavía susurran cuando el cielo se oscurece. Y si estas historias resuenan en vosotros, suscribíos al canal Raíces y Secretos para no perderos los relatos que rescatan la memoria oculta de nuestras raíces. La historia de Javier y Miquel es un recordatorio de que a veces el mapa más preciso no está en un satélite, sino en la memoria de un anciano. El escenario de este drama no es un lugar cualquiera, es un personaje en sí mismo. El aire huele a tierra mojada, a musgo y a tiempo detenido. El sirimiri, esa lluvia fina y persistente, lo empapa todo, puliendo las tejas de los caseríos de piedra hasta darles un brillo oscuro y solemne. Las montañas no son un decorado, sino guardianes imponentes que parecen juzgar cada movimiento en el valle. Sus cimas a menudo ocultas por una niebla densa que se traga el sonido y la luz. En este mundo anclado en el pasado vivía Miquel, un pastor de 80 años cuyo rostro era un mapa de arrugas trazado por el sol, el viento y 80 inviernos navarros. Era un hombre de pocas palabras, pero su mirada contenía la profundidad de los bosques que conocía como la palma de su mano. No necesitaba brújulas ni mapas digitales, le bastaba con observar el comportamiento de las nubes o el aroma que traía el viento desde los picos para saber cuándo llegaría la tormenta o qué sendero tomar. Su única posesión visible de valor era un lauburu de madera, de roble, tan pulido por el roce de generaciones de dedos que su superficie parecía de ámbar oscuro. Colgaba de su cuello no como un adorno, sino como un juramento silencioso. Su mayor pesar era ver cómo sus propios nietos, criados con la prisa de la ciudad, se encogían de hombros ante sus historias, llamándolas cuentos de viejos, sin comprender que en esos cuentos se escondía la clave para sobrevivir en aquella tierra indómita. En el extremo opuesto del universo de Miquel se encontraba Javier. Aterrizó en el valle con el estruendo de su todoterreno de alta gama, sus zapatos italianos de diseño hundiéndose con desprecio en el barro que para Miquel era el sustento de la vida. Era un hombre forjado en el acero y el cristal de Madrid, un inversor inmobiliario que medía el mundo en metros cuadrados y rentabilidad. Había comprado una vasta extensión de aquel valle virgen con un único propósito: arrasar lo viejo para construir un complejo de turismo de lujo con campo de golf incluido. Para él, la lentitud de la vida local, las tradiciones y sobre todo las leyendas no eran más que un lastre, un obstáculo irritante para el progreso que su dinero prometía traer. Consideraba el valle un lienzo en blanco para su ambición, y a sus gentes guardianes de un pasado irrelevante que debía ser demolido junto con las viejas bordas de piedra. El choque era inevitable y se materializó junto a un antiguo dolmen megalítico, una colosal losa de piedra cubierta de musgo que se erguía en una colina solitaria y majestuosa, como un centinela del tiempo. Javier había ordenado a sus ingenieros que lo dinamitaran para nivelar el terreno. Fue entonces cuando Miquel se acercó, no con la furia de un guerrero, sino con la gravedad solemne de quien defiende algo sagrado.
Con su voz rasposa, endurecida por el aire de la montaña, le advirtió: «Esa piedra no se toca. Es la silla de Ortzi, el lugar desde donde vigila el valle». Javier soltó una carcajada sonora, un sonido artificial y metálico que pareció ofender al silencio del lugar. Sacó su teléfono móvil, activó la cámara y en un acto de pura arrogancia se grabó a sí mismo golpeando la piedra sagrada con un martillo que cogió de una caja de herramientas. «Vamos a ver», gritó al cielo encapotado, «a ver si tu dios del trueno tiene mejor cobertura que yo aquí arriba». Miquel no respondió a la provocación. No había ira en su rostro, solo una tristeza profunda, casi ancestral, como si acababa de presenciar una herida infligida no a una piedra, sino al alma misma de la tierra. Se dio la vuelta lentamente, su mano buscando instintivamente el tacto familiar del lauburo que colgaba sobre su pecho, y comenzó a caminar de regreso a su caserío, seguido por su perro pastor. Javier, satisfecho con su demostración de poder, guardó el móvil y gritó órdenes a sus trabajadores. Pero algo había cambiado. El viento, que antes era una brisa suave, comenzó a soplar con una fuerza inusitada, arrastrando consigo un olor a ozono y a tierra removida. El cielo, de un gris plomizo, se oscureció varios tonos en cuestión de minutos, adquiriendo un matiz violáceo, casi violento. El silencio que siguió a la risa de Javier fue más pesado y denso que la propia piedra del dolmen. La montaña, parecía, había escuchado, y se preparaba para responder. La arrogancia de Javier, sin embargo, era un material mucho más resistente que la piedra milenaria. Para él, el cambio en el clima no era una respuesta divina, sino una simple coincidencia meteorológica, un contratiempo habitual en el norte. «¡Es solo una nube!», gritó a sus hombres, que se habían quedado paralizados, mirando con aprensión las cumbres que desaparecían tras un velo oscuro. «¿O es que vais a dejar que los cuentos de un viejo pastor os impidan ganaros el pan?». Su voz, cargada de un desprecio que no intentaba disimular, resonó en el valle, pero esta vez el eco no le devolvió su propia seguridad, sino el primer murmullo lejano de un trueno que parecía nacer de las entrañas mismas de la tierra. Ignorando el miedo supersticioso que veía en los ojos de sus empleados, se dirigió a la excavadora más cercana, decidido a demostrarles que la única fuerza que importaba allí era la de su voluntad y la potencia de sus máquinas. El progreso, se repetía a sí mismo, no podía detenerse por fantasmas del pasado. El ambiente en la improvisada obra se había vuelto irrespirable, más denso que la niebla que comenzaba a descender por las laderas. Los obreros, hombres de los pueblos cercanos, habían crecido con esas leyendas. Las habían escuchado de sus abuelos al calor de la lumbre, no como cuentos de hadas, sino como advertencias prácticas, como un manual de supervivencia dictado por la propia montaña. El sonido metálico de las palas contra la tierra sonaba ahora a sacrilegio, y el rugido del motor diésel parecía un insulto al silencio expectante que lo envolvía todo. Javier, al ver su reticencia, se bajó del todoterreno con un fajo de billetes en la mano. «Doble jornal para quien siga trabajando hasta el anochecer», anunció, creyendo que el dinero era un bálsamo universal contra cualquier miedo ancestral. Algunos dudaron, la necesidad apretando sus estómagos, pero la mayoría negó con la cabeza, sus ojos fijos no en el dinero, sino en el cielo que se teñía de un color púrpura antinatural. Había lealtades que el dinero no podía comprar y miedos que no podía acallar. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Miquel llegaba a su caserío. No corría, no mostraba pánico, sus movimientos eran deliberados, metódicos, parte de un ritual perfeccionado a lo largo de incontables tormentas. Lo primero que hizo fue guiar a sus ovejas al interior de la borda, sus manos ásperas tranquilizando a los animales, que balaban nerviosos, sintiendo la presión atmosférica en sus huesos. Luego revisó las contraventanas de madera maciza, asegurando los pesados cerrojos de hierro forjado. No miraba al cielo con temor, sino con un profundo respeto, como quien reconoce a un viejo y poderoso adversario. Su mirada se perdió un instante en dirección a la colina del dolmen, y un suspiro escapó de sus labios agrietados. No era una oración, sino la constatación de una ley inmutable. La montaña siempre advertía antes de reclamar lo que era suyo.
y la advertencia, para quien supiera escucharla, había sido clara como el agua del deshielo. La primera gota de lluvia que cayó sobre el parabrisas del coche de Javier no fue sutil, fue un impacto sordo y pesado, como si una piedra hubiera sido lanzada desde el cielo. En segundos, una cortina de agua de una violencia inaudita se abatió sobre el valle, borrando el paisaje y convirtiendo el mundo en un torbellino de ruido y furia. El sirimiri era una caricia, aquello era un castigo. El agua golpeaba el metal de las máquinas con la furia de un martillo pilón, y el suelo, ya removido y vulnerable por las obras, comenzó a licuarse, a convertirse en un caldo espeso de barro rojizo. Los trabajadores, sin esperar más órdenes, corrieron a refugiarse en sus furgonetas, abandonando las herramientas y la promesa del doble jornal. La naturaleza había tomado el control de forma tan absoluta que cualquier acto de rebeldía humana parecía de repente patético y ridículo. Javier, solo en medio de aquel caos, sintió por primera vez una punzada de algo que no reconocía: la impotencia. Frustrado y furioso, no tanto con la tormenta, con la insubordinación de sus empleados, Javier decidió que ya había tenido suficiente de aquel lugar primitivo. Se metió en su vehículo, un santuario de cuero, tecnología y aire acondicionado que lo aislaba del mundo salvaje que rugía fuera. El motor arrancó con un ronroneo potente, una afirmación de superioridad mecánica frente al desorden elemental. Al iniciar la marcha por el camino de tierra que sus máquinas habían abierto, sus faros de xenón iluminaron una pequeña piedra tallada, un antiguo mugarri o mojón, que marcaba el límite de los pastos comunales y que Miquel le había señalado esa misma mañana. En un último gesto de desdén, un acto de pura soberbia infantil, giró el volante bruscamente. El pesado neumático golpeó la piedra, arrancándola de su lecho de siglos y enviándola a rodar por la ladera. Un pequeño acto de vandalismo, insignificante para él, pero que para la montaña fue la última ofensa. En el preciso instante en que el mugarri desapareció en la oscuridad, la tormenta alcanzó su cenit. El aguacero se transformó en un diluvio bíblico, y el camino de tierra dejó de existir, devorado por un torrente de fango y agua que arrastraba ramas y piedras. Las ruedas de su todoterreno, diseñadas para conquistar cualquier terreno, patinaron sin control, perdiendo toda tracción. Los sofisticados sistemas electrónicos del vehículo parpadeaban con alertas inútiles, incapaces de profesar la traición de la tierra. Por primera vez en su vida, Javier sintió que el control se le escapaba de las manos de una forma visceral y definitiva. No estaba en una sala de juntas negociando un contrato, estaba dentro de una caja de metal a merced de una fuerza que no entendía y que, hasta ese momento, ni siquiera había considerado real. El olor a ozono se mezcló con un nuevo aroma, el de la tierra herida y su propio miedo, frío y paralizante. Entonces lo escuchó. No fue el estallido agudo de un rayo, sino un estruendo profundo, sordo y prolongado que pareció vibrar desde las raíces de la montaña hasta el chasis de su coche. El suelo tembló. A través del parabrisas barrido frenéticamente por los limpiaparabrisas, vio cómo la ladera de la montaña, justo por encima del dolmen profanado, comenzaba a moverse. No era una avalancha de nieve, sino de tierra, rocas y árboles centenarios que se desgajaban en una ola monstruosa de destrucción. La lengua de lodo avanzaba con una lentitud pavorosa, inexorable, cortando el camino por delante y por detrás, sepultando en segundos la única vía de escape. El silencio que siguió al estruendo fue más aterrador que el propio ruido. Estaba atrapado. La silla de Orci, la que él había golpeado con un martillo, ahora lo observaba desde las alturas, impasible, mientras la montaña pacientemente cerraba su trampa a su alrededor. Las horas que siguieron se convirtieron en una eternidad de oscuridad y silencio, rotos únicamente por el latido frenético de su propio corazón y el repiqueteo incesante de la lluvia sobre el techo de su vehículo. Javier, el hombre que doblegaba mercados y movía millones con una llamada, era ahora un prisionero en su propia jaula de lujo. La batería de su móvil había muerto hacía tiempo, y con ella su última conexión con el mundo que entendía. El sofisticado sistema de navegación del coche mostraba su posición en un mapa digital inútil, un punto parpadeante en medio de una mancha verde sin carreteras ni salidas. Por primera vez en su vida adulta, sintió el sabor del miedo puro, un terror primario que no se podía sobornar ni intimidar.
El olor a cuero nuevo de la tapicería se mezclaba ahora con el aroma a tierra húmeda y a pánico, y el silencio de la montaña, antes despreciado, ahora lo juzgaba con una autoridad aplastante. Fue entonces cuando, a través del parabrisas empañado, vio una luz. No era el destello azul y rojo de los servicios de emergencia, ni los faros de otro vehículo. Era una luz pequeña, cálida y oscilante, como la de una vela luchando contra el viento. La figura que la portaba se movía con una lentitud deliberada, casi fantasmal, acercándose a su coche con una seguridad que desafiaba la lógica del terreno deshecho. A medida que se aproximaba, Javier reconoció la silueta encorvada y la capa de lana oscura. Era Miquel. No venía corriendo, no gritaba, simplemente caminaba, su viejo farol de aceite proyectando sombras danzantes sobre el lodo y los árboles caídos. Su presencia no era la de un rescatador enviado por la civilización, sino la de un espíritu de la propia tierra, una aparición surgida del mismo caos que lo había atrapado. En ese instante, Javier sintió una extraña mezcla de alivio y una profunda e inexplicable vergüenza. Unos nudillos huesudos golpearon suavemente el cristal de la ventanilla. El sonido, tan humano y sencillo, rompió el hechizo de terror que lo mantenía paralizado. Javier pulsó el botón para bajar la ventanilla y el aire frío y cargado de ozono de la noche navarra invadió el habitáculo climatizado, trayendo consigo el estruendo del torrente cercano y el olor a pino y a herida abierta en la tierra. Miquel no le dedicó una mirada de reproche ni de triunfo. Sus ojos, profundos y serenos, simplemente lo evaluaron. La montaña no ha terminado de hablar, dijo con su voz rasposa, las palabras apenas audibles por encima del rugido del agua. Esta caja de metal no te protegerá si decide gritar de nuevo. Hay que buscar refugio en la piedra. Vamos. No era una sugerencia, sino una constatación. Por primera vez, Javier no tuvo argumento alguno, ninguna objeción. Simplemente asintió, derrotado no por el anciano, sino por la abrumadora verdad de sus palabras. El trayecto fue una humillación. Sus zapatos de diseño de más de 1000 euros se hundieron en el fango hasta los tobillos con cada paso, convirtiéndose en pesados lastres de cuero inútil. Resbalaba y caía, sus manos manchándose con la misma tierra que horas antes había planeado arrasar. Miquel, por el contrario, se movía con una agilidad asombrosa para su edad, sus viejas abarcas de cuero encontrando apoyo en lugares que a Javier le parecían invisibles. El anciano no le ofreció ayuda, pero tampoco lo abandonó, simplemente marcaba un ritmo lento y constante, iluminando el camino con su farol. Lo guió hacia una pequeña borda, una construcción de piedra y madera tan antigua que parecía haber brotado de la propia ladera. Un refugio que, en los planos de Javier, no era más que un punto marcado para su demolición. La ironía era tan amarga como el frío que se le colaba hasta los huesos. Dentro, el aire era denso, impregnado de un olor a humo frío, a lana de oveja y a generaciones de inviernos. Miquel, con gestos precisos y económicos, encendió un puñado de leña seca en el hogar de piedra. Las llamas prendieron con rapidez y una luz dorada y cálida comenzó a danzar por las paredes de roca desnuda, empujando las sombras a los rincones. El calor que emanaba del fuego era más reconfortante que cualquier sistema de calefacción que Javier hubiera conocido. Era un calor vivo, primordial. Se sentó en un tosco banco de madera, temblando, y observó al anciano. Miquel no era un simple pastor. Era el custodio de un conocimiento que la arrogancia de Javier le había impedido ver. Un conocimiento que, en aquella noche de furia desatada, valía infinitamente más que todas las acciones que poseía en la Bolsa de Madrid. La montaña lo había despojado de todo, dejándolo con la única verdad que importaba, su propia fragilidad. Mientras se quitaba la capa empapada para secarla junto al fuego, el lauburu de madera que colgaba de su cuello quedó al descubierto, brillando con un fulgor rojizo a la luz de las llamas. Javier, que antes lo había visto como una simple baratija folclórica, ahora no podía apartar la vista de él. Era el único objeto que parecía tener un orden, un propósito en medio de todo aquel caos. «Ese símbolo», comenzó a decir Javier, su voz ronca por el desuso y el frío. Miquel lo tomó entre sus dedos callosos y, sin decir palabra, le dio la vuelta. La sorpresa dejó a Javier sin aliento. El reverso no era liso, estaba cubierto por una red de finísimas líneas y muescas, grabadas con una precisión increíble en la dura madera de roble.
No era un adorno, eran contornos, valles y cimas, era un mapa. Un mapa que no necesitaba satélites ni baterías, solo la memoria de la madera y la sabiduría de la mano que lo talló. Los caminos que construyen los hombres desaparecen con la primera lluvia fuerte, dijo Miquel, su voz resonando con la calma de quien enuncia una ley natural. Pero los caminos de la montaña, esos perduran. Esto no es para pedirle favores a Orci, es para escuchar lo que la tierra nos dice, para saber por dónde caminar cuando ella se enfada. Le tendió el amuleto. Javier lo cogió, sintiendo el peso y la suavidad de la madera pulida por el tiempo. Sus dedos de ingeniero, acostumbrados a la frialdad de las pantallas táctiles y los planos digitales, recorrieron las líneas grabadas. Reconoció la topografía del valle, no con la exactitud de un GPS, pero sí con una lógica orgánica, ancestral. Las líneas no marcaban carreteras, sino sendas seguras, refugios naturales y manantiales ocultos. El Lauburu no era un objeto de fe, sino una herramienta de supervivencia, una herencia de conocimiento práctico disfrazada de leyenda para que solo los que respetaban la tradición pudieran entender su verdadero valor. La luz del amanecer se filtró por las rendijas de la borda con la timidez de un superviviente. El aire, limpio y frío tras la furia de la tormenta, olía a tierra mojada, a pino quebrado y a ozono. La montaña, envuelta en jirones de nube que se deshacían lentamente, mostraba sus heridas, un paisaje redibujado por el agua y el lodo. Javier, aterido y con el orgullo magullado, sintió un fugaz instante de gratitud hacia Miquel, pero su mente de empresario ya estaba calculando las pérdidas, el coste de los retrasos, la renegociación de los contratos. Para él, la noche anterior no había sido una advertencia divina, sino un desastre natural excepcionalmente costoso, un simple y monumental contratiempo. Miró por la puerta entreabierta el valle devastado y su primera reacción fue la impaciencia. Necesitaba recuperar la cobertura de su móvil, llamar a sus ingenieros y poner en marcha de nuevo la maquinaria del progreso. No entendía que el silencio de Miquel no era de paz, sino de espera. La montaña, en su sabiduría milenaria, aún no había pronunciado su última palabra. Salieron al exterior y la magnitud del desastre se reveló en toda su crudeza. El camino que las excavadoras de Javier habían abierto en la ladera ya no existía. En su lugar, una cicatriz de barro y rocas desnudas descendía hasta el fondo del valle. Era intransitable. Miquel, sin embargo, no miró hacia la obra de ingeniería destruida. Sus ojos, acostumbrados a leer el lenguaje de la tierra, siguió una línea casi imperceptible, un antiguo sendero de pastores que serpenteaba por una cresta, intacto. «Por aquí», dijo simplemente, comenzando a caminar. Javier lo siguió a regañadientes, sus caros zapatos hundiéndose en el lodo mientras las viejas abarcas de Miquel parecían flotar sobre él. Cada paso era una lección de humildad. El camino del anciano era más largo, más sinuoso, pero era el único que había sobrevivido. La ruta directa y eficiente de la modernidad había sido borrada del mapa en una sola noche, demostrando ser una frágil ilusión frente a la fuerza inmutable de la geografía y el tiempo. El corrimiento de tierras en su violento descenso había hecho algo más que destruir. Al arrancar toneladas de tierra y vegetación de la base de la colina del dolmen, había descubierto algo que llevaba siglos oculto. No se trataba de una cueva, aún no, sino de los cimientos mismos de la piedra sagrada. Lo que desde la superficie parecía una simple losa megalítica plantada en la tierra, ahora se revelaba como la cúspide de una estructura mucho más compleja. Unas enormes piedras ciclópeas, perfectamente ensambladas sin argamasa alguna, formaban un círculo de contención alrededor de la base del dolmen, una especie de muro primordial cubierto de grabados geométricos que la erosión no había logrado borrar del todo. «No era solo una silla», susurró Miquel, más para sí mismo que para Javier. «Era el ancla, la primera piedra que sujetaba toda la ladera. Nuestros antepasados no ponían las piedras al azar, las escuchaban». Javier se quedó paralizado, su mente lógica luchando por procesar lo que veía. Aquello no era obra de pastores analfabetos movidos por la superstición. Aquello era ingeniería, una obra de una precisión y una escala que desafiaban su comprensión. Las líneas grabadas en las piedras no eran adornos tribales, parecían representar flujos de agua, corrientes subterráneas.
De repente, la leyenda de Orci, el dios que castigaba la soberbia desde su trono de piedra, adquirió un nuevo y escalofriante significado. No era una fábula para asustar a los niños, era una advertencia técnica, una metáfora para una verdad geológica: mover esa piedra, el ancla, era desestabilizar toda la montaña. El sudor frío recorrió su espalda al comprender que el desastre no había sido una coincidencia, había sido una consecuencia directa, predecible y advertida durante generaciones a través de un cuento que él había despreciado con una risotada. Se agachó, ignorando el barro que manchaba sus pantalones de marca, y pasó los dedos por uno de los grabados. La piedra estaba fría, pero bajo sus yemas sintió una vibración casi imperceptible, como el pulso lento y profundo de la tierra. Fue entonces cuando sus dedos tropezaron con algo semienterrado en el lodo, a los pies del muro recién descubierto. Tiró de ello con cuidado. No era una piedra, era una pieza de bronce, oscurecida por una pátina verdosa de siglos, con la forma inconfundible de un lauburu. Pero este era diferente al de Miquel, era más pequeño, más pesado, y en el centro, donde las 4 cabezas se unían, tenía grabado el mismo patrón de líneas que había visto en las piedras del muro. Lo levantó hacia la luz. El símbolo que colgaba del cuello del pastor y el mapa grabado en la roca ancestral eran el mismo. La leyenda y la realidad se acababan de conectar en la palma de su mano. Miquel asintió lentamente al ver el objeto, como si esperara su aparición. Nuestros mayores no escribían libros que el tiempo y la humedad pudieran destruir, explicó, su voz teñida de un respeto reverencial. Grababan su sabiduría en la madera, en el bronce y en la propia piedra. Y para que nadie olvidara el mensaje, lo envolvían en una historia, la historia de un dios poderoso. La ira de Orci no era más que su forma de decir corrimiento de tierras. El castigo del trueno era el nombre que le daban al estruendo de miles de rocas cayendo por la ladera. No era fe ciega, muchacho, era ciencia. Era la memoria de la tribu, transmitida para proteger a los que vendrían después, a los que, como tú, ya no saben escuchar a la montaña. Cada palabra era un golpe más certero que el martillo con el que Javier había profanado el dolmen. El mundo de Javier se desmoronó, todos sus conocimientos, sus estudios de mercado, sus análisis topográficos realizados con drones y satélites, todo se convirtió en basura inútil frente a la sabiduría contenida en un trozo de bronce y en la memoria de un anciano. Había planeado construir un paraíso de lujo sobre lo que él creía un terreno virgen y sin importancia, cuando en realidad estaba a punto de profanar el corazón de un sistema de contención geológica diseñado hacía milenios. Su proyecto no solo era arrogante, era estúpido, una obra de ignorancia monumental. Por primera vez miró el dolmen no como una piedra en medio de su camino, sino como el último vestigio de un conocimiento perdido, un monumento a una inteligencia que él, en su soberbia moderna, había sido incapaz de reconocer. Y una pregunta helada comenzó a formarse en su mente. Si aquello era solo el ancla, ¿qué más secretos guardaba la montaña bajo la tierra? El bronce se sentía extrañamente cálido en la mano helada de Javier, un ancla de realidad en un mundo que se había vuelto del revés. Cada palabra de Miquel había demolido una capa de su certeza, dejándolo desnudo y expuesto ante una sabiduría que su mente moderna no podía catalogar. El anciano, al ver la confusión y el asombro en su rostro, hizo un gesto hacia una grieta oscura en la base del muro ciclópeo, una herida abierta por el corrimiento de tierras que antes no estaba allí. La montaña no solo castiga, también enseña, dijo Miquel, su voz un murmullo que se mezclaba con el goteo del agua sobre la piedra. Pero solo revela sus lecciones más profundas a quien tiene el valor de entrar en sus entrañas. Lo que has visto hasta ahora es solo la portada del libro, las páginas importantes están ahí dentro. Javier tragó saliva, el miedo y una nueva y extraña curiosidad luchando en su interior. Siguió al anciano hacia la oscuridad, dejando atrás los últimos vestigios de su antiguo mundo. El pasaje era angosto, una garganta de piedra que olía a tierra primigenia y a un frío que parecía emanar del corazón mismo de los Pirineos. El aire aquí dentro era distinto, más puro y pesado, cargado con la quietud de los milenios. La luz del farol de Miquel danzaba sobre las paredes, revelando que no eran del todo naturales. En muchos tramos, la roca había sido pulida y tallada por manos humanas, con una paciencia que desafiaba la comprensión. El único sonido era el eco de sus propios pasos y un goteo rítmico, constante, que se hacía más fuerte a medida que avanzaban.
No era el sonido caótico de la filtración, era un pulso, un latido lento y metódico, como si la propia montaña respirara a su alrededor. Javier, en su descenso a lo desconocido, se vio obligado a apoyar las manos en las paredes, y el contacto con aquella piedra helada y viva fue como recibir una descarga de tiempo puro, una conexión directa con los hombres que habían tallado aquel camino en el albor de la historia. De repente, la estrecha galería se abrió a una cámara abovedada, una caverna circular tan perfecta que parecía el interior de un cráneo gigante. En el centro, iluminada por el haz temblavaso del farol, había una poza de agua. No era un estanque turbio, sino un espejo de obsidiana líquida, tan increíblemente claro y quieto que parecía un trozo de cielo nocturno atrapado bajo tierra. De una fisura en la roca sobre la poza, una única y gruesa gota de agua caía a intervalos regulares, creando ondas perfectas que se expandían en silencio hasta lamer los bordes de piedra. Y las paredes estaban cubiertas de grabados, mucho más complejos y detallados que los del exterior. No eran símbolos aislados, sino un intrincado tapiz de líneas que se entrelazaban, representando corrientes, acuíferos y venas de agua que se extendían como las raíces de un árbol colosal. Estaban en el corazón del manantial, el nacimiento del agua que daba vida a todo el valle. «Aquí lo tienes», susurró Miquel, y su voz, aunque baja, resonó en la cúpula de piedra con la solemnidad de un juramento. «El verdadero tesoro del valle. No es la madera de los bosques ni la hierba de los pastos, es esto, el agua. Nuestros antepasados, los que levantaron el dolmen, sabían que toda el agua que bebemos, la que riega nuestras huertas y da de beber a nuestro ganado, nace aquí, en este único punto. Comprendieron que si esta fuente se contaminaba o se secaba, el valle entero moriría». Señaló los grabados en la pared. La leyenda de Orci no era para adorar a un dios, era para proteger una ciencia. Crearon una historia tan poderosa, tan temible, que nadie en su sano juicio se atrevería a profanar este lugar. Sabían que la mejor cerradura para proteger un tesoro no está hecha de hierro, sino de miedo sagrado y de un profundo respeto. El impacto de la revelación golpeó a Javier con la fuerza de un derrumbe. El aire pareció volverse denso, pesado, y tuvo que apoyarse en la pared fría para no caer. Su mente, en un instante de claridad aterradora, superpuso sus planos de construcción sobre la imagen de aquella fuente sagrada. El campo de golf, con sus toneladas de fertilizantes y pesticidas, las excavaciones para los cimientos del hotel de lujo, que habrían alterado irremediablemente el flujo subterráneo. El sistema de alcantarillado que había planeado, todo. Cada gramo de progreso que pensaba traer a aquel valle habría sido un veneno vertido directamente en el corazón de su acuífero, en el origen de su vida. No habría construido un paraíso, habría creado un cementerio químico, condenando a generaciones enteras, a las mismas personas que había despreciado por sus cuentos de viejos, a beber de un agua envenenada por su propia codicia y su monumental ignorancia. El sudor frío que le recorrió la espalda no era por el frío de la cueva, sino por el horror de su propia y casi consumada estupidez. Miquel, como si leyera sus pensamientos, lo guió hacia una sección específica de la pared. Allí, un grabado distinto mostraba figuras esqueléticas, animales muertos y plantas marchitas bajo un sol sin nubes. Junto a ellas, otras figuras se arrodillaban ante la poza bebiendo de ella. «Hubo una gran sequía hace muchas generaciones», explicó el anciano, su dedo recorriendo la historia grabada en la piedra. «Todos los ríos y manantiales del valle se secaron, todos, excepto este. Fue esta agua, protegida por la ira de Orci, la que salvó a nuestro pueblo de desaparecer. La leyenda no solo era una advertencia, era también una promesa, un pacto entre la tierra y el hombre. Protégeme, y yo te daré la vida». Un pacto que se ha transmitido de padres a hijos, no en papeles que se pudren, sino en historias que se graban en el alma. Un pacto que tú, con tu martillo y tu risa, estuviste a punto de romper para siempre. Javier levantó la vista del grabado y miró a Miquel. Ya no veía a un pastor anciano y anclado en el pasado, veía al último eslabón de una cadena ininterrumpida de guardianes, de bibliotecarios silenciosos cuya única misión durante milenios había sido proteger aquella verdad vital. Comprendió entonces el verdadero peso del lauburu que colgaba del cuello del anciano. No era un amuleto, ni siquiera un mapa,
Era la insignia de un cargo, el símbolo de una responsabilidad tan antigua como las propias montañas. Su propio mundo de contratos, beneficios y balances de resultados le pareció de repente una construcción frágil y absurda, un castillo de naipes levantado sobre la ignorancia. En el silencio profundo de aquella cueva, rodeado por la sabiduría de los ancestros y la evidencia irrefutable de su propia arrogancia, Javier sintió cómo todo su ser se desmoronaba, reducido a un silencio de vergüenza y, por primera vez en su vida, de auténtica y sobrecogedora humildad. Salieron de la cueva como si emergieran de un útero de piedra, parpadeando ante la luz de un sol que parecía nuevo, más limpio. El mundo exterior, aunque herido y cubierto de lodo, respiraba una paz que la tormenta no había logrado quebrar. Javier ya no veía el paisaje en términos de metros cuadrados o potencial de desarrollo. Lo veía como un organismo vivo, complejo y delicado, que le había perdonado la vida a pesar de su brutal agresión. Caminó en silencio detrás de Miquel, cada paso una penitencia sobre la tierra que había ultrajado. El pequeño lauburu de bronce, que ahora guardaba en el bolsillo de su chaqueta, pesaba mucho más que el metal del que estaba hecho. Pesaba como el conocimiento de milenios, como la responsabilidad de una herencia que casi había aniquilado por pura y simple ignorancia. No hubo palabras entre ellos durante el largo descenso, no eran necesarias. El silencio de la montaña, antes un vacío que él necesitaba llenar con ruido y planes, ahora era un lenguaje lleno de significado que por fin empezaba a comprender. Cuando los equipos de rescate llegaron 2 días después, guiados por el humo del hogar de la borda, encontraron una escena que no supieron interpretar. Esperaban hallar a un ejecutivo de Madrid histérico y a un anciano asustado. En su lugar, encontraron a 2 hombres sentados en silencio junto al fuego, compartiendo un trozo de queso y pan, como si el tiempo se hubiera detenido. La primera orden de Javier, transmitida por el radioteléfono de la Guardia Civil, no fue para organizar su evacuación, sino para paralizar indefinidamente todas las obras. Que nadie mueva una sola piedra más. El proyecto está cancelado, dijo con una calma que dejó perplejos a sus subordinados al otro lado de la línea. Su voz, despojada de la arrogancia de siempre, tenía ahora el peso de la roca y la claridad del agua del manantial. No era el tono de un hombre que había perdido una fortuna, sino el de alguien que acababa de encontrar algo infinitamente más valioso. Había descendido a aquel valle como un conquistador y saldría de él como un peregrino. De vuelta en su despacho de Madrid, un acuario de cristal suspendido sobre el caos de la ciudad, Javier se sintió un extraño. El mundo de las cifras, los contratos y las proyecciones de beneficios le pareció de repente una ficción, un juego de niños sin sentido frente a la verdad tangible que había tocado en las entrañas de la montaña. A sus socios, furiosos, les dio la única explicación que podían procesar. Riesgo geológico inasumible, los estudios preliminares fueron un desastre. Vendió su participación en la empresa, soportando acusaciones de locura y sabotaje. Cada firma en un documento era un acto de liberación, un corte con el hombre que había sido. Mientras sus antiguos colegas brindaban por futuros proyectos, él miraba por la ventana, no a los rascacielos, sino más allá, hacia las montañas invisibles del norte, sabiendo que su verdadera riqueza no estaba en las acciones que acababa de vender, sino en el secreto que ahora estaba obligado a proteger. Fiel a su nueva convicción, Javier no abandonó el valle a su suerte. Usó una parte considerable de su fortuna para crear la Fundación Orcirén Lurra, la tierra de Orci. Su objetivo no era convertir el lugar en una atracción turística, sino en un santuario para el estudio y la preservación del conocimiento ancestral. Contrató a geólogos, hidrólogos y arqueólogos, pero el director del consejo asesor, la voz que tenía el voto de calidad en cada decisión, fue Miquel. La primera gran inversión de la fundación fue un estudio exhaustivo que, utilizando la más moderna tecnología, confirmó lo que los grabados de la cueva ya contaban. El dolmen era la clave de un delicado equilibrio geológico que garantizaba la pureza y perennidad del acuífero. La ciencia moderna no desmintió la leyenda, se inclinó ante ella, dándole un nuevo lenguaje, pero reconociendo la misma e inmutable verdad.
Los viajes de Javier a Navarra se hicieron frecuentes, pero ya no llegaba con el estruendo de un todoterreno. Conducía un coche modesto y se alojaba en el pequeño hostal del pueblo. Pasaba sus días no en reuniones, sino caminando por los senderos con Miquel, aprendiendo a leer el viento y a escuchar el silencio. Sus manos, antes solo familiarizadas con el tacto del cuero y el acero, aprendieron la aspereza de la piedra al ayudar a reconstruir un muro, y la calidez de la lana cruda al ver a Miquel esquilar a sus ovejas. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro las cumbres, el anciano le enseñó a orientarse con las estrellas, tal y como lo hacían sus antepasados, usando la propia silla de Orci como referencia. Javier comprendió que la verdadera sabiduría no estaba en poseer la tierra, sino en pertenecer a ella, en ser una hebra más en su tapiz inmemorial. El complejo de lujo nunca se construyó. En su lugar, el Valle del Pirineo navarro permanece hoy como un testimonio silencioso de que el progreso sin memoria es solo una forma sofisticada de destrucción. La leyenda de Orci ya no se susurra como un cuento de viejos, sino que se cuenta con orgullo, como el testamento de unos antepasados que supieron codificar la ciencia en la poesía del mito. Javier no encontró el éxito que buscaba, pero halló un propósito. Aquella noche, atrapado por el barro y el silencio, entendió que las leyendas no se crearon para explicar las tormentas, sino para enseñarnos a sobrevivir a ellas. Si crees que nuestras tradiciones guardan sabidurías que la modernidad no logra explicar, comparte esta historia. Mantengamos vivas las memorias de nuestros abuelos. Suscríbete al canal Raíces y Secretos para más relatos que nos recuerdan de dónde venimos. El complejo de lujo nunca se construyó. En su lugar, el Valle del Pirineo navarro permanece hoy como un testimonio silencioso y verde de que el progreso sin memoria es solo una forma sofisticada de destrucción. La Fundación Ortziren Lurra, financiada por Javier, no solo protegió el acuífero, sino que se convirtió en un centro de estudio donde la ciencia más avanzada y la tradición oral comenzaron a dialogar por primera vez. Geólogos y ancianos pastores se sentaron a la misma mesa, comparando mapas satelitales con mapas grabados en la memoria, y descubrieron, con asombro mutuo, que ambos contaban la misma historia, solo que en idiomas diferentes. La leyenda de Ortzi ya no se susurra como un cuento de viejos para asustar a los niños, sino que se cuenta con orgullo en las escuelas de la comarca, como el testamento de unos antepasados que supieron codificar la geología en la poesía del mito, asegurando así que su mensaje sobreviviera a los imperios, a las lenguas y a la arrogancia de los hombres modernos. Los viajes de Javier a Navarra se hicieron frecuentes, pero ya no llegaba con el estruendo de un todoterreno. Conducía un coche modesto y se alojaba en el pequeño hostal del pueblo más cercano, donde ya lo conocían por su nombre y no por su cuenta bancaria. Pasaba sus días no en reuniones, sino caminando por los senderos con Miquel, aprendiendo a leer el viento y a escuchar el silencio. Sus manos, antes solo familiarizadas con el tacto del cuero y el acero, aprendieron la aspereza de la piedra al ayudar a reconstruir el muro de una borda, y la calidez de la lana cruda al ver a Miquel esquilar a sus ovejas. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo de oro las cumbres, el anciano le enseñó a orientarse con las estrellas, tal y como lo hacían sus antepasados, usando la propia silla de Ortzi como referencia. En ese momento, Javier comprendió que la verdadera sabiduría no estaba en poseer la tierra, sino en pertenecer a ella, en ser una hebra más en su tapiz inmemorial, una verdad que valía mucho más que cualquier imperio que hubiera soñado construir. Con el tiempo, Miquel se convirtió en mucho más que un pastor, se convirtió en un maestro, un puente viviente entre el conocimiento ancestral y las nuevas generaciones que ahora acudían a él con un respeto renovado. El lauburu que colgaba de su cuello ya no era visto como una superstición, sino como una llave, un símbolo de una biblioteca oral que contenía siglos de observación, de prueba y error, de una profunda comunión con la tierra. Su legado no sería de ovejas ni de tierras, sino de memoria. Demostró que las tradiciones no son cadenas que nos atan al pasado, sino raíces que nos anclan en la realidad, impidiendo que los vientos de un progreso ciego y sin alma nos arrastren hacia el abismo. La historia de la ira de Ortzi se resignificó, convirtiéndose en el más bello ejemplo de cómo un pueblo puede proteger su tesoro más preciado, su propia vida, envolviéndolo en el manto sagrado de una leyenda.
La historia de Javier y Miquel no es solo la crónica de una tormenta en los Pirineos, es un espejo en el que se refleja un dilema universal. Nos recuerda que en cada pueblo, en cada familia, existen leyendas y advertencias como las de Ortzi. Son los mapas que nuestros abuelos nos dejaron, escritos en el lenguaje de los cuentos y las costumbres, para guiarnos a través de las tormentas de la vida. Ignorarlos por considerarlos anticuados o irracionales es como arrancar las señales de un camino de montaña, creyendo que nuestra tecnología es infalible. Es un acto de soberbia que, tarde o temprano, la realidad se encarga de corregir, a veces de la forma más brutal. Aquella noche, atrapado por el barro y el silencio, Javier entendió la lección más importante de su vida. Las leyendas no se crearon para explicar las tormentas, sino para enseñarnos a sobrevivir a ellas. Y quizás, en el fondo, esa es la verdadera raíz de todas las historias que merecen ser contadas. Son herramientas de supervivencia, destiladas por el tiempo. Si esta historia ha despertado en ti el eco de un cuento que te contaban de niño, de una advertencia de tus mayores que ahora cobra un nuevo sentido, te invitamos a compartirla. Contadnos en los comentarios qué historia os contaban vuestros abuelos para protegeros, para enseñaros. Suscríbete al canal Raíces y Secretos y ayúdanos a construir un archivo de esa sabiduría popular para que juntos podamos evitar que se convierta en un eco perdido en el viento. Porque cada leyenda que se olvida es un mapa que se quema y una lección que la siguiente generación tendrá que aprender de la forma más dura.